Seguidamente, escucharemos la conferencia Interacción de la Metrología, Datos e IA a cargo del ingeniero Montgomery Miralles. El ingeniero Miralles es máster en gemelos digitales de la Universidad Internacional de La Rioja, máster en Dirección de Organizaciones en la Economía del Conocimiento de la Universitat Oberta de Cataluña, licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como director de operaciones COO en Volvis AI España-México, director Medical Engineer Services Costa Rica, gerente de servicios técnicos Sensoromanas Costa Rica e ingeniero de soluciones técnicas MC Logística Costa Rica. Con ustedes, don Montgomery Miralles. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Liz por haberme invitado a esta charla. Y después de este refrescante evento que acabamos de ver, vamos a intentar hablar un poquito sobre la convergencia entre metrología, datos e IA. Ay, qué bien. Muchas gracias. Bueno, como ya comentaba un poquito, voy a hablarles brevemente de mí. Yo crecí casi que, por decirlo así, mamé metrología de pequeño porque mi papá era una persona que se dedicaba a trabajar con balanzas, con básculas, y desde pequeño yo veía pesas patrón en mi casa, veía cómo se calibraban básculas, cómo se ajustaban. Después empecé con una empresa de básculas a darle un poco más de forma, hasta que en el 2003 fundé junto con un socio que trabajaba en aquel momento en Abbott Laboratorios, el laboratorio Medical, que actualmente es un laboratorio que tiene 50 personas a su cargo, está acreditado bajo la norma ISO 17025 y pues tenemos operaciones en Costa Rica y damos servicio en el Caribe y en Colombia también. Y por cosas de la vida me tuve que ir a Barcelona y en el tiempo pues allá también yo soy un poco inquieto y me gusta estudiar inteligencia artificial y estudié un poco de esto y junto con otro equipo de grandes profesionales, uno en Alemania, otro en México y otro allá en Barcelona, creamos esta empresa que se llama Volvis AI, que nos dedicamos a lo que son plataformas de inteligencia artificial para la toma de decisiones en procesos. Entonces voy a tratar de aprovechar eso, perfecto, para poder verlo. Vamos a ver. Esto nunca lo he usado, así que no sé. Sí, yo creo que mejor sin eso. El de abajo. Este. Sí. ¿Y para dónde disparo? Bueno, entonces sigamos igual. Volvemos al antiguo, ya está. Exactamente. Bueno, creo que vamos a hablar un poco de esto, pero yo les planteo la pregunta. ¿Realmente estamos mejorando la calidad? Y se los digo con honestidad porque con el tiempo y sobre todo hoy con las redes sociales, escuchamos que la gente afirma las cosas como si fueran hechos. La percepción es que me parece que todo está mejor y ya por eso doy por un hecho que está mejor. Pero sin datos, y como lo vamos a ver ahora y como lo dijo Eldon, sin detección, hablaba de ello, no se puede mejorar. Si yo no me doy cuenta qué está pasando y cómo estaba antes y cómo estoy ahora, si no tengo datos, nunca voy a poder estar seguro si estoy mejorando. Por eso son tan importantes los datos. Y eso es lo que vamos a tratar de hoy en esta charla, de buscar su confluencia. En todo caso, la metrología, que nos va a aportar la parte de precisión y confiabilidad, el análisis de datos para poder interpretar y saber qué me están diciendo esos datos, y obviamente la inteligencia artificial que me va a llevar más allá para predecir, para anticiparme a lo que puede llegar a pasar. Hablemos un poco de la metrología. ¿Por qué importa medir bien? Y esto se los pregunto porque realmente la metrología muchas veces en un proceso es el punto de partida de todo el proceso de mejora.
Es decir, a partir de un resultado, ya sea de un producto que no está conforme o a través de un resultado de un proceso que quiero mejorar, yo tengo que tomar una serie de datos, mediciones, para poder a partir de ahí recolectar con los instrumentos adecuados esos datos, verificar que me estén dando bien, analizarlos y después tomar una decisión. Pero si yo empiezo acá y lo que estoy midiendo no es lo que realmente quiero mejorar, todo lo que sigue en el proceso va a estar equivocado. Es como cuando uno busca en un bote una dirección al norte y está yendo hacia otro sitio. Me va a llevar a una decisión equivocada. Y como decía Peter Drucker, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces hablaremos un poquito de esto, que ya es un tema, me imagino, conocido para muchas personas, pero que, a ver, todavía hay mucha confusión. El tema de exactitud y precisión, cuando se habla de equipos de medición, les voy a poner un caso. A mí me gusta correr, entonces yo uso un de estos relojes inteligentes que te dicen obviamente la frecuencia cardíaca y cuánto has recorrido de metros y la velocidad que lleva y bueno, todos los parámetros, ¿no? Y cuando uno entrena con alguien y le dice, bueno, ponte mejor una banda de estas que van hacia el pecho. Resulta que entre una medición y la otra hay una diferencia hasta de 15, digamos 15 latidos por minuto, por ejemplo. O sea, mis pulsaciones se elevan muchísimo. Yo digo, ¿por qué si estoy usando el mismo instrumento, en teoría, capturador, no el sensor, pero sí el mismo instrumento, hay una gran diferencia? Y yo confiaba antes en este aparato, pero ahora tengo otro. Entonces, ¿en cuál de los dos confío? Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es más exacto o cuál es más preciso? Realmente, el que es más exacto es el que más se acerca al valor verdadero. Y el que es preciso es el que me repite los datos una y otra vez. Y yo busco, obviamente, las dos cosas. Busco que haya precisión y exactitud. Cuando se calibra un equipo de medición, normalmente se verifican estas cosas, la precisión y la exactitud del equipo, y esa información se le entrega a un cliente en un certificado de calibración. De esta manera, el usuario del instrumento puede saber si su equipo es exacto y preciso. Bueno, hay una serie de parámetros más según el tipo de equipo de medición. Ahora, pero también se agrega algo más que no se suele usar, la incertidumbre de medición. ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, me imagino que lo han escuchado y lo saben cuando se habla de que en todo certificado tiene que venir una declaración de incertidumbre, que tiene que ser conforme a una normativa, bueno, todo eso que ya sabemos. Pero ¿qué es realmente la incertidumbre? Es un rango entre los cuales está el valor verdadero. Yo no tengo certeza del valor verdadero, pero sí puedo decir que está, no sé, por poner un ejemplo, en pulsaciones, 150 pulsaciones más menos 15 por minuto, por ejemplo. ¿Ya? Eso es un rango. Entonces yo sé que en ese rango está, y así es como se trabaja. Cuando se habla de calibración, ¿qué es la calibración? Antes se confundía, y era muy normal, que la gente dijera, esto no está calibrado, porque no estaba dando una lectura correcta. Por ejemplo, cuando uno se sube a una báscula para saber su peso, normalmente uno dice, esto está mal, ¿verdad? Es muy normal, esto no me está dando la lectura correcta, está descalibrada. Pero realmente lo que queremos decir es que tal vez si la lectura no es correcta, hay que ajustarla. Pero para poder ajustarla, primero tengo que compararla contra un patrón. Y ese proceso de comparación contra un patrón, eso es la calibración básicamente. Por eso es importante en todos los procesos a nivel, imagínense por ejemplo, de hospitales, a nivel de comercio y en los procesos industriales, con más razón, poder calibrar los equipos para estar seguros de que estén dando un valor correcto. ¿Y qué es la trazabilidad? Bueno, es esa cadena ininterrumpida de comparaciones hasta lo que llaman un prototipo patrón internacional, que antes lo más común era que fueran patrones físicos y estuvieran en el BIPM y en Francia y bueno, toda la cosa, pero que hoy en día también se definen ya hasta por magnitudes, por fórmulas matemáticas y por modelos especiales. Pero bueno, básicamente esto es importante en metrología y entenderlo, y en todo equipo que tengamos,
tengo que saber si está calibrado, cuál es la trazabilidad, cuál es la incertidumbre y cuáles son los resultados de su calibración a través de su exactitud y su precisión. Así funciona básicamente. Ahora, ¿qué sucede en la industria normalmente? Encontramos equipos que no están calibrados o equipos que vienen calibrados de fábrica y ya por eso la gente dice, ya está calibrado, ya lo resolví. Cuando pensamos que un equipo va a funcionar siempre bien, y eso no sucede así. También la falta de conocimiento técnico. Yo he visto gente, por ejemplo, usando un calibrador, un pie de rey, para medir, por ejemplo, algo que solo puedo medir con una regla o algo que solo puedo medir con un micrómetro o con otro equipo de medición. Pero como es el que tengo a la mano, este es el que uso. O viceversa, ¿verdad? Puede ser la regla en lugar del caliper. El hecho de no considerar las condiciones ambientales, que también es algo muy importante. Hay equipos que tienden a tener desviaciones por cambios en la temperatura, en la presión, en la humedad, etc. También cuando ignoramos las indicaciones del fabricante o cuando tenemos un procedimiento interno pero yo lo hago a mi manera, que eso también se da muchísimo. El hecho de que esté mal cableado, me acuerdo, nosotros una vez calibramos unos equipos en una fábrica de refrigeradoras que ya no está. Y me acuerdo que tenían unos sensores que eran como 70, 80 cables que llegaban porque tenían que hacer un mapeo de toda la temperatura del refrigerador. Y claro, eso era un desmadre de cables. Por supuesto, había muchos errores y ellos tomaban datos con esos cables, con esos sensores y establecían parámetros de las refrigeradoras. El tema es que habían muchos que estaban mal cableados, entonces estaban tomando datos erróneos. Hasta que empezamos a revisar y claro, a partir de ahí tuvieron que cambiar algunas especificaciones para que vean lo importante del tema del cableado. Otra cosa es no elegir bien los puntos de calibración. ¿Por qué? Porque a veces dice, calíbrelo en todo el rango y yo solo lo voy a usar tal vez en los primeros 20% del rango, por ejemplo. O el no aplicar las correcciones. Esto es súper común. Ya lo calibré, ya está, ya me dieron el certificado, ya cumplí. Porque como decía don Eldon, antes éramos muy pendientes de la normativa. Vivíamos en la época del ISO y la ISO me pedía que yo tuviera los equipos calibrados. Pero yo no usaba esa información. Y las correcciones vienen en el certificado para que yo las aplique. Y pueda saber si, por ejemplo, si es una báscula, si cuando pongo 100 kilogramos, si tengo que quitarle más 2 o sumarle 2 kilogramos, por ejemplo. ¿Ok? O el uso del instrumento inadecuado, que lo mencionamos antes, y también el hecho de que a veces no hay un mantenimiento para los equipos. Entonces, básicamente, cuando no tomamos en cuenta la incertidumbre ni estos parámetros, estamos adivinando. Y eso lo solemos hacer todos los días en la industria. Es curioso, pero bueno, es lo que hay. Algunos ejemplos que han salido caros, y bueno, recordarlo porque pasa. El caso de los pacientes sobreirradiados en Costa Rica, en el San Juan de Dios en el 96. Un error al ajustar la fuente de cobalto. Tuvo consecuencias fatales. Eso, algunos de ustedes no sabrán, pero otros que somos un poquito más mayores, pues sí lo recordamos, con tristeza obviamente, y es por un tema de ajuste y calibración. El caso por ejemplo, en Francia, la Sociedad Francesa de Trenes compró 2.000 trenes en el 2014 que no midieron bien y no cabían por algunas estaciones regionales. Entonces tuvieron que gastar millones de euros en ampliar algunas estaciones. No les quedaba más remedio. La misma NASA, que envió en el 99 esta sonda, la Mars Climate Orbiter, la envió a Marte, pero tuvo un error en la conversión de unidades métricas a imperiales y toda la misión fracasó. Estamos hablando de 125 millones de dólares. O el caso, por ejemplo, de la Volkswagen, que eso tiene que ver con el reporte del dióxido de nitrógeno en las emisiones, que simplemente cuando yo no tomo en cuenta o no le doy la importancia a los datos y pongo otro valor en un resultado, estoy haciendo fraude y obviamente eso va a ser verificado. Y fue verificado y le costó a la Volkswagen millones de euros. Así que le pasa a los grandes, no le va a pasar a los pequeños. A nosotros, les voy a poner un caso obviamente
guardando la confidencialidad, eso es un caso real, una empresa fabricante local de piezas para la industria de dispositivos médicos nos envía unas piezas para que nosotros las verifiquemos. Las piezas dan bien en casi todos los parámetros, excepto en uno que estaba fuera de tolerancia. Ellos enviaron las piezas a su cliente sin importar que estuvieran con ese valor fuera de tolerancia. Resulta que al cliente se le ocurrió enviarnos también las piezas a nosotros para hacer un doble control. Y nosotros las volvimos a medir y lo volvimos a entregar al certificado. Y en este caso, nos dimos cuenta que el cliente había alterado el certificado de calibración nuestro. No venía la información donde decía fuera de tolerancia. El cliente nos mostró, bueno, el cliente del cliente nos mostró el certificado y nos enseñó, vean, es que aquí no viene ningún fuera de tolerancia. Yo le tuve que enseñar el certificado verdadero. Aquí está el verdadero, emitido con el sello del ECA, etcétera, con toda esa información. Y claro, ¿qué le pasó a esa empresa? Que perdió el contrato, obviamente, y prácticamente era un contrato multimillonario por un tema de no, o sea, de no pensar que la metrología es importante, de que las mediciones tienen un impacto. Así que es la realidad. Es lo que hay, como se dice en España. Entonces, ya una vez que tenemos claro la importancia de tomar una medición adecuada con datos adecuados, podemos empezar a dar un poquito de qué se puede hacer con esos datos en el contexto del análisis y de la exploración. Y esto es muy heavy porque en los últimos 2 años se han producido el 90% de los datos mundiales. Y va a ser cada vez mayor porque estamos en una ¿cómo diríamos? Es como una avalancha de IoT, de datos y sensores que vienen por todo lado, que no sabemos ni cómo digerir esos datos. Y no estamos ni siquiera tomándolo en cuenta. Así que esa es la materia prima que tenemos que aprender ahora a poder saber cómo tratar. ¿Qué es lo importante en este proceso? Empezar por la parte de recolección. Este es el eslabón más débil. Y lo digo aquí porque, primero que todo, a veces se pierde el norte y no se mide lo que se quiere medir realmente, lo que se necesita medir para mejorar. También no se conocen las variables de influencia y eso es súper importante. Si yo estoy en un proceso donde afecta, como les decía antes, la temperatura o afecta, por ejemplo, imagínense lo que son los metales. Los metales sufren de expansión y contracción por temperatura y condiciones ambientales. Si yo no tomo en cuenta estos aspectos y yo no mantengo eso a la hora de medir en una condición homogénea y estable, puedo llegar a conclusiones incorrectas. Obviamente la frecuencia adecuada de medición no es lo mismo que yo tome un punto para mejorar un proceso cada día a que tenga, por ejemplo, un sensor conectado que me esté dando cada 15 segundos lecturas. Puede que sea mejor. Sí, a veces sí hay variabilidad que me interesa. A veces puede ser que mantenga tanta estabilidad que no valga la pena que lea cada 15 segundos. Pero ya eso me daré cuenta precisamente analizando. La parte de calibración, que ya lo mencioné, si hago una captura automática o manual, porque recordemos que las personas nos cansamos también y a veces podemos tomar datos incorrectos. Eso también es muy normal. Y la validación de datos si la puedo hacer en tiempo real, que eso es súper importante para poder actuar a tiempo. Y obviamente, como les decía, tener claridad de la trazabilidad de esta fuente de datos. Porque a veces, hoy en día podemos tomar datos de mi proceso y también datos, por ejemplo, del Instituto Meteorológico y datos de, por ejemplo, del tráfico, no sé, o sea, podemos mezclar fuentes de datos y tengo que asegurarme que estas fuentes sean seguras y trazables y saber exactamente cómo tomaron estas medidas. Ahora, para pasar a poder utilizarlos en inteligencia artificial, yo tengo que preparar esos datos y hay un proceso que se suele llamar el ETL, o Extract, Transform y Load, ¿verdad? En inglés, donde lo que me interesa es saber cómo voy a hacer para poder recolectar esos datos, cómo los voy a veces normalizar, porque si voy a comparar peras con manzanas, en teoría no se puede, pero sí se puede. Se puede cuando normalizo los datos. Y eso me interesa para poder llegar a conclusiones que antes no podíamos llegar.
obviamente tengo que limpiar los datos. A veces hay lo que llaman datos espurios, hay datos duplicados, hay datos incompletos. Todo eso sucede. ¿Qué es lo que pasa en la realidad, en un proceso? Que cuando nos dan una serie de datos pasamos prácticamente el 70% haciendo todo este proceso para que el 30% restante del tiempo podamos analizar y llegar a conclusiones. Porque la calidad de los datos al principio no siempre es tan buena. Y como les decía antes, si estamos en una ola, una avalancha de datos, con más razón tenemos que estar pendiente de esto y no confiar. No se trata de ser desconfiados, pero en incertidumbre y en mediciones tenemos que ser desconfiados. ¿De qué nos sirve la estadística descriptiva y los procesos de visualización? Entender qué es lo que está pasando con esos datos. Y para eso, esos datos, nosotros podemos aplicarle diferentes técnicas, obviamente como las que vemos acá, los histogramas o los diagramas de tendencia central o análisis de dispersión, la parte de series de tiempo y tendencias, que también es importante, o los box plots, por ejemplo, para detectar outliers. Todo esto es importante si lo podemos hacer antes de llegar a sacar conclusiones de esos datos, porque podría ser que me tenga que devolver a tomar de nuevo datos o hacer un cambio en lo que estaba haciendo antes, incluir una nueva fuente o eliminar información que no me va a aportar. Obviamente los gráficos de control, que muchos de ustedes ya conocen. Aquí también es importante entender que en los procesos industriales los límites de control no son iguales a los límites de especificación, porque también mi proceso puede estar dentro de control para efectos del comportamiento del proceso, pero fuera de especificación para lo que mi cliente quiere. Y eso es importante tenerlo en mente y tenerlo claro. Obviamente tenemos causas. Si podemos analizar ese comportamiento de los datos, hay causas comunes y causas especiales. Y cuando me refiero a esto es que a veces el proceso hay cosas que son inherentes al mismo proceso, que va a variar porque el sensor tiene una histéresis o tiene, por ejemplo, afectaciones de repetibilidad, pero lo voy a anotar. Pero también puede ser que se cortó una termocupla, por ejemplo, se rompió un sensor y todo un proceso que estaba utilizando ese cálculo me está empezando a dar un error y yo me doy cuenta a partir de una situación que es un evento específico. Entonces es muy importante que si vamos a tomar decisiones las hagamos basadas en datos. Y bueno, para terminar, la parte de la preparación de esos datos, se suele hacer lo que llamamos un análisis exploratorio de datos, que incluye lo que ya vimos, un poco la parte de graficación. Aquí a veces se tiene que aplicar, por ejemplo, normalmente la gente utiliza Python y utiliza librerías como Pandas o Seaborn, bueno, y hay otras más, para poder llegar a hacer otros análisis y detectar valores aberrantes, poder los outliers, lo que les decía, poder ya terminar ese proceso de limpieza y poder decir, ya estos datos ya me están diciendo algo. Todavía no he aplicado el algoritmo, pero me están diciendo algo del proceso, me están diciendo cómo se comporta, me están diciendo posibles correlaciones y me están diciendo también que podría ser, como les dije antes, que tenga que tomar en cuenta esas variables que antes no estaba tomando en cuenta. ¿Para qué? Para pasar posteriormente a la parte de entrenamiento de modelos en inteligencia artificial. Y esto no tiene nada que ver con ChatGPT, ¿verdad? Si yo hablo de inteligencia artificial, yo no estoy hablando de ChatGPT. ChatGPT es solo una parte de la inteligencia artificial y está basada en lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, que es solo, a ver, no solo, es bastante porque ellos han invertido mucho y han dado toda una base de conocimiento, pero no necesariamente es bueno haciendo cálculos, ni tampoco aplica un algoritmo desde el inicio, como lo podemos aplicar cuando lo hacemos bajo un proceso controlado. Entonces, ahora sí podemos pasar a hablar un poco de la metrología en el mundo digital. Ok, como les decía, estamos llenos del IoT y el IIoT, que es el Industrial Internet of Things, el IIoT. ¿Qué sucede? Bueno, la mayoría de los que experimentamos la ingeniería hace bastantes añitos, trabajamos un poco con lo que era a veces PLCs, que tenían sistemas SCADA, que nos daban
como una visualización del proceso. Y yo decía, tengo el proceso bajo control. Qué bonito, puedo subir y bajar, qué sé yo, operar una tolva, cerrar esta compuerta, puedo ver todo cómo está funcionando. Y los PLCs me daban todo eso. Y también me daban unos datos, obviamente. ¿Qué sucede? Que hoy en día, a través del Internet industrial de las cosas, yo no solo tengo PLCs, ahora tengo un montón de sensores que la información no solo va por ahí, no va a la escala. Y ahora los puedo leer en tiempo real. Y tengo protocolos de comunicación diferentes, cada día más abiertos, por dicha, porque al principio esto era solo Rockwell, Allen Bradley, Profibus y Siemens y ya, y ahí moría la cosa y era súper complicado. Pero bueno, hoy en día ya hay más apertura y se busca que todos los sensores tengan una forma de comunicación común. Y esto es lo que tratan de hacer los fabricantes. Pero esta información que se está generando masivamente tiene que ser almacenada, obviamente, por eso existen los famosos data lakes y los data warehouses, y a veces la información no está aquí, tiene que estar en la nube porque se va a analizar en otras partes del mundo, o porque es más fácil, y eso va a los sistemas, digamos, de la industria o de la empresa que controlan la producción y los ERPs y todo eso. Entonces, es importante saber que estamos en esta época de sensores conectados y que tenemos que pensar que si yo quiero medir algo, ya no necesariamente voy a adquirir un sensor que se conecte al PLC, sino que tengo ahora una gama enorme de sensores que deben ser calibrados, ¿verdad? Eso no se nos debe olvidar. En cuanto a las plataformas en la nube, es importante conocer esto porque a veces se requiere cierta actuación. Y aquí yo les hablo un poco de lo que es, cuando se tiene IoT, se tiene lo que son la computación en el borde o en el edge y la computación en la nube. Imagínense lo que son las turbinas de viento, las eólicas. Yo necesito que el sistema esté monitoreando cómo se está comportando, todos los parámetros de esa turbina. Y yo necesito una actuación ahí. Si se pierde la señal eléctrica o la señal de comunicación que yo tenga con esa turbina, la computación en el borde me permite a mí actuar a esa turbina y llegar a detenerla si no hay un enlace hacia la nube, por ejemplo. Por eso es fundamental, sobre todo en aplicaciones remotas que requieran un alto nivel de compromiso. También a nivel por ejemplo, de la agricultura, se usa muchísimo la computación en el borde, se capturan datos de sensores, por ejemplo, en plantaciones, y hay todo un sistema que procesa esos datos, inclusive a veces hay algoritmos de inteligencia artificial corriendo en estas computadoras, y después se envía hacia la nube solamente los resultados. Pero toda la inteligencia artificial ocurre en el borde. Y después está digamos que el diamante, lo que todos quieren llegar a tener algún día, y son los gemelos digitales. El tema de los gemelos digitales, que es muy interesante, es cuando yo puedo simular un proceso, tener un prototipo prácticamente de un proceso o de un producto, que yo pueda prácticamente cambiar cada parámetro y ver cómo se comportaría ese producto o ese equipo para hacer análisis what if, por ejemplo, o sea, hacer cambios en condiciones, hacer cambios en el proceso. Imagínense, por ejemplo, poner más personal o ampliar una línea de producción, ver qué va a pasar si yo aumento la capacidad de las turbinas, bueno, etcétera. Todo esto se puede hacer cuando usamos un gemelo digital, pero para eso se requieren múltiples sensores y múltiple medición de lo que está pasando en el proceso o en el piso de producción o con el equipo. Ahora, para crear un gemelo digital se requiere una plataforma inteligente también, que va a requerir lo que hablamos al principio, la parte de ingesta de datos o IoT, que ya lo vimos hace un rato un poco, la parte de procesamiento, el almacenamiento, todo esto es lo que hablamos del ETL antes, para pasar después con esos datos limpios, lo que tenemos acá, aquí es donde entra la inteligencia artificial. Aquí es donde hacemos la magia, por así decirlo, aplicamos los algoritmos, y hacemos esa maqueta digital que después podemos empezar a jugar con ella. Y obviamente lo presentamos a través de dashboards o interfaces interactivas, ¿verdad? Porque ya vamos un poquito más allá del business intelligence, porque aquí estamos hablando de predicción. Yo ya no quiero ver solo lo que pasó, sino que voy a ver qué va a pasar. Y eso es lo interesante de la inteligencia artificial.
yo hice un pequeño gemelo digital en mi casa del sistema de enfriamiento para una de las habitaciones y tuve que crear una plataforma también con toda esta parte de modelado, del diseño del algoritmo. Se utilizaban series de tiempo porque la información venía cada 15 segundos y obviamente en un cuarto donde hay, por ejemplo, varias puertas, hay muchos cambios y tenía que colocar sensores en diferentes lugares y ver qué estaba pasando realmente. Para poder optimizar el uso de la energía y poder saber en cuánto tenía que poner el aire para mantener las condiciones confortables sin gastar más energía de la cuenta. Esto es un ejemplo de un uso que se le puede dar a la inteligencia artificial en el caso de los gemelos digitales para un smart home. Y bien, entonces cuando hablamos de inteligencia artificial yo les decía un poco, por aquí está ChatGPT, también un poco por acá, también tiene un poquito de esto, pero realmente lo que más queremos aplicar a nivel de procesos es la parte de estadística avanzada, aprendizaje automático y aprendizaje profundo o el deep learning que se llama. ¿Ok? El machine learning o aprendizaje automático es el más común para hacer predicciones, pero también el deep learning con las redes neuronales es hoy en día muy interesante, pero no quiere decir que redes neuronales sea mejor al machine learning. Cada uno tiene un uso específico y un momento para ser utilizado. Ahora, veamos algunos ejemplos de aplicaciones de IA en medición. La detección de anomalías. Pensemos en un sensor de temperatura que está en una cámara climática y entonces aquí yo quiero ver el comportamiento de ese sensor y detectar si hay algún cambio que a simple vista no sea algo que yo pueda decir está fallando, pero que me puede empezar a decir que hay un fallo, un posible fallo, antes de que se dé. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo ya tengo un patrón de comportamiento de ese equipo y como lo tengo tan bien analizado, puedo decir que estas variaciones que está teniendo ahora, que me parece que están dentro de los límites de control y de especificación, realmente está diciéndome que se está empezando a dar un fallo. Y yo podría actuar a tiempo, detener ese proceso, cambiar ese sensor y evitar que haya un problema con el producto o con el proceso. Y esa es la ventaja de la detección de anomalías, por ejemplo. Otra aplicación es la corrección de sensores. Como les decía, hay equipos o sensores que a veces se comportan con cambios por temperatura, por presión. Por ejemplo, la parte de histéresis que se suele dar en algunos termopares también, bueno, o la parte de linealidad también, deformaciones que puedan tener, RTDs también, sensores de temperatura en general, tienen un comportamiento siempre, muchas veces relacionado con la temperatura, con los golpes, que también. Entonces, una red neuronal, yo la puedo utilizar para poder hacer un mapeo también de ese comportamiento, ver cómo se está degradando, calcular la corrección con los datos de las mediciones o las calibraciones y empezar a corregir en tiempo real sin descartar el sensor, porque el sensor no es como que falle inmediatamente, sino que se va degradando y yo puedo ir haciendo esas correcciones poco a poco. De esa manera yo puedo mantener el uso del sensor todo lo que sea necesario para poder seguir trabajando con él hasta que ya tenga que cambiarlo. Otra aplicación, por ejemplo, es la estimación de la incertidumbre de medición. Esto es un proceso que es una fórmula matemática, es un modelado. En una hoja de cálculo son cientos de datos, depende de lo que vaya a calibrar. A veces tengo que hacer una fórmula para calcular la densidad del aire, la densidad del agua, según lo que vaya a calibrar en ese momento. Para llegar a estimar la incertidumbre, pero yo lo podría hacer por un camino más fácil. Me podría olvidar de eso y tomar las mediciones, todas las mediciones anteriores de incertidumbre y todos los cálculos que tengo y a través de un sistema, también un algoritmo de inteligencia artificial, podría llegar a estimar cuál va a ser, puede ser una regresión lineal, puede ser una red neuronal también, puedo llegar a establecer cuál va a ser esa incertidumbre, solo tomando en cuenta cuál es la temperatura actual, el tiempo de la última calibración, otras condiciones del entorno en general, etc. Y yo puedo decir, la incertidumbre que voy a tener es esta, aunque no la haya calculado y aunque no tenga todos esos parámetros en este momento. Por último, les puedo hablar de un caso similar al que estamos haciendo en Evolvis. Tenemos un cliente que hacía, él
hacía inspección de piezas. Entonces ponía un operador a inspeccionar piezas para la industria automotriz. Él tenía que verificar defectos. Entonces lo hacía todo manualmente. Pero claro, es en México, la industria pues obviamente sale barato, pero la persona se cansa y llegará un momento donde esa persona los errores tal vez no los vea tan bien o ya esté la vista cansada, lo que ustedes quieran, y se le van a empezar a pasar por alto. Con la inteligencia artificial y por los sistemas de visión artificial, esto ya no pasa. Entonces yo puedo aplicar de nuevo una red neuronal convolucional, en este caso que trabaja muy bien con imágenes, y puedo empezar a detectar esos bordes mal definidos, esos desgastes, o por ejemplo una deformación específica en la pieza. Todo eso me sirve a mí para en tiempo real, inclusive puedo poner una línea de producción y empezar a medir eso en tiempo real sin gastar digamos, sin tomar en cuenta el desgaste que tiene la persona, y el operador puede utilizar ese tiempo para poder inclusive a veces reprocesar piezas o aprovechar para tomar decisiones que le sirvan al proceso. Bueno, y aquí un poquito de mi pensamiento. Yo creo que un ingeniero de calidad tiene que obviamente aprender de inteligencia artificial un poco, pero sobre todo a usar los datos para poder llegar a predecir cómo se van a comportar. Pero antes tiene que entender qué está pasando. Entonces todo esto que acabamos de ver es muy importante, saber tomar una buena medición, entender qué está pasando y luego ya con eso predigo qué va a pasar. Y esa es la base de la metrología, los datos y la inteligencia artificial cuando se toman en conjunto. Muchas gracias.